Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar estos pantaloncitos de bebé de 1 a 3 meses que es de la Juar. ¡Qué dulzura que tengo en el canal! Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Voy a utilizar lana para bebé de TES 200, que es el grosor del hilo. Son 2 bolas de 40 gramos cada. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Empezaré con las agujas 3,5. Después cambiaré a las agujas 4,5. Después, con las 2 piernas listas, voy a juntarlas en las agujas circulares. Monté 41 puntos en las agujas 3,5. Haré en punto elástico 10 carreras. En principio he dejado una punta larga para coser con el propio hilo. No voy a hacer puntos especiales en el borde. No voy a saltar. Haré un punto derecho. Y un punto revés. Un derecho. Y un revés. Un derecho y un revés hasta el final de la carrera. Después de la última repetición, el último punto es un punto derecho. Para el punto elástico, las otras carreras seguiremos los puntos. Donde veo punto revés, haré revés. Donde veo derecho, haré derecho. Empezaré con un punto revés y un derecho. Un revés y un derecho hasta el final de la carrera. Haremos así, siguiendo los puntos, por 9 carreras. En el total son 10 carreras, pero en la última carrera haremos juntos para hacer aumentos. Volveré en el principio de la carrera número 10. Estas son las 9 primeras carreras del punto elástico. En esta carrera, que también es en punto elástico, haremos 10 aumentos. Tengo 41 puntos. Al final de la carrera pasaré a tener 51 puntos. Para distribuir los aumentos, 3 puntos siguiendo el punto elástico. Haré una lazada retorcida. Solamente voy a doblar el hilo y ponerlo en la aguja como un nuevo punto. 4 puntos siguiendo el punto elástico. Y un nuevo aumento. Haremos un total de 10 aumentos. 4 puntos siguiendo el punto elástico. Y nuevo aumento. De nuevo 4 puntos. Nuevo aumento. Haremos así hasta el final.
Después de hacer el último aumento, 2 últimos puntos siguiendo el punto elástico. Estas son las 10 carreras y cambiaré para agujas rectas número 4,5. Haré la parte que tengo que repetir hasta el final. 3 puntos derechos. Y voy a saltar un punto sin hacerlo. Solamente voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo. Voy a repetir 3 puntos derechos. Y cambiar un punto sin hacerlo a la aguja derecha. De nuevo, 3 derechos. Y salto un punto. Haré hasta el final 3 derechos y saltar un punto. Después de la última repetición, 3 últimos puntos para completar el diseño. Segunda carrera. Haremos en punto revés. Donde he saltado el punto en la carrera número 1, voy a saltar de nuevo en esta carrera. Haré 3 puntos en punto revés y voy a saltar un punto. 3 puntos en punto revés y salto un punto y repetiré hasta el final 3 reveses y salto un punto. Terminaremos la carrera con 3 puntos reveses. Tercera carrera, lado delantero. Haré un aumento en el principio y en el final. Haré en este mismo punto. Tengo que hacer este punto en punto revés que está dentro de los 2 asteriscos. El aumento tengo que hacerlo en punto derecho. Haré un punto derecho. No voy a sacar el punto de la aguja izquierda. Y haré en este mismo punto un punto revés. Y seguiré con las instrucciones un punto derecho. En esta carrera repetiré un revés y un derecho, un revés y un derecho, hasta el final de la carrera. En el final tengo un punto, haré lo que está después del segundo asterisco, un punto revés, no voy a sacar el punto, y haré un punto derecho en el mismo punto. Tenía 51 puntos, ahora tengo 53 puntos. He hecho un aumento en la tercera carrera y haré aumentos de 6 en 6 carreras. He hecho en la tercera, haré en la novena, en la 15, la 21, 27 y así haré hasta la carrera número 63, que es la última carrera de aumentos. Cuarta carrera. Haré todos los puntos en punto revés, desde el principio hasta el final. Carrera número 5. Empezaré con 2 puntos derechos y saltaré un punto sin hacerlo. Haré lo que está entre los 2 asteriscos, 3 puntos derechos
y saltaré un punto. Repetiré 3 derechos y saltar un punto. De nuevo, 3 derechos y salto un punto. Repetiré hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 2 puntos, es lo que tengo después del segundo asterisco, haré 2 puntos derechos para completar el diseño. Volveré al principio de la carrera número 6. Carrera número 6. 2 puntos reveses. Salto un punto. Haré lo que está entre los 2 asteriscos. 3 reveses. Y salto un punto. 3 reveses. Y salto un punto. 3 reveses. Y salto un punto. Repetiré esta secuencia hasta el final. Cuando esté faltando 2 puntos que están después del segundo asterisco, haré estos 2 puntos en punto revés. Volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7. Lado delantero de nuevo. Un punto derecho. Y hacer lo que está entre los 2 asteriscos. Un revés y un derecho, un revés y un derecho hasta el final de la carrera. Volveré al principio de la carrera número 8. Carrera número 8. Haré todos los puntos en punto revés hasta el final de la carrera. Carrera número 9. Esta es más una carrera de aumentos. Haremos aumentos hasta la carrera número 63 de 6 en 6 carreras. La 9 va a ser más una carrera de aumentos. Tengo 53 puntos. Al final de la carrera pasaré a tener 55 puntos. Aumentaré un punto en el principio y un punto en el final. Después de aumento, tengo un punto derecho. Entonces, tengo que empezar con un punto revés y hacer un punto derecho en el mismo punto. Seguiré con las instrucciones con lo que tengo adentro de los 2 asteriscos. 3 derechos y salto un punto. De nuevo, 3 derechos y salto un punto hasta el final de la carrera. 3 derechos y salto un punto. Después de la última repetición, después del segundo asterisco, tenemos 4 puntos derechos. Haré 3. Y en el último tengo que hacer un aumento. Haré un punto derecho y un punto revés en el mismo punto. La carrera número 10, lado revés, haré un revés y salto un punto sin hacerlo. Haré lo que está entre los 2 asteriscos. 3 puntos reveses y salto un punto. 3 reveses y salto un punto. 3 reveses y salto un punto hasta el final de la carrera. Después del segundo asterisco, después de la última repetición, haré un punto revés para completar el diseño y volveré al principio de la carrera número 11.
Carrera número 11. Haré un revés y un derecho. Y repetiré un revés y un derecho. Un revés y un derecho hasta el final de la carrera. Carrera número 12. Todos los puntos del primero al último en punto revés. Hasta ahora son 12 carreras del punto fantasía. Estas 12 carreras van a repetirse por más 4 veces. Van a ser 5 repeticiones de las mismas 12 carreras. Haremos hasta la carrera número 60, repitiendo estas 12 carreras. Y haremos también las 4 primeras carreras de estas 12 carreras por más una vez. O sea, haremos hasta la carrera número 64. Terminé hasta la carrera número 64. Con los aumentos tenemos 73 puntos. En la carrera número 65 empezaré a disminuir los puntos que tengo en las agujas. Voy a disminuir 3 puntos solamente en el principio y no voy a hacer eso en el final, solo en el principio. Haré en punto derecho, tomaré 2 puntos y haré 2 puntos juntos en punto derecho. Voy a volver este punto a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo y haré 2 puntos juntos en punto derecho. Y por la tercera vez voy a hacer 2 puntos juntos en punto derecho. Y continuaré 2 puntos derechos, salto un punto y haré lo que está entre los 2 asteriscos. 3 derechos, salto un punto, 3 derechos y salto un punto hasta el final de la carrera. Los últimos 2 puntos haré en punto derecho y volveré al principio de la carrera número 66. Carrera número 66, lado revés. También voy a disminuir 3 puntos en el principio de la carrera, solamente en el principio, en el final no. Haré en punto revés, 2 puntos juntos en punto revés. Volveré este punto a la aguja izquierda y tomaré juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto revés. Y de nuevo voy a hacer 2 puntos juntos en punto revés. En esta carrera continuaré 2 puntos reveses, salto un punto y repetiré 3 puntos reveses y salto un punto, 3 reveses y salto un punto hasta el final de la carrera, que terminaré con 3 puntos reveses. Carrera número 67. Vamos a disminuir 2 puntos solamente en el principio de la carrera. Haré en punto derecho. Haré 2 puntos juntos en punto derecho. Volveré el punto a la aguja izquierda y tomaré juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto derecho. Voy a seguir con esta carrera, un derecho y repetiré un revés y un derecho, un revés y un derecho hasta el último punto de la carrera. Carrera número 68. En esta carrera
Vamos a disminuir solamente un punto en el principio, nada en el final, 2 puntos juntos en punto revés y todos los demás puntos de esta carrera haré en punto revés hasta el final. ¿Está listo? Hasta la carrera número 68. Haremos también la otra pierna exactamente igual hasta la carrera número 68. Y voy a cambiar los puntos de las dos piernas para las agujas circulares número 4,5. Empezaré a tejer con los puntos de las dos piernas. Este primero punto voy a cruzar la posición de los dos y voy a poner un marcador. Empezaré las instrucciones de la carrera número 69, 3 derechos y salto un punto. 3 derechos y salto un punto. 3 derechos y un salto hasta llegar al marcador. Llegamos de nuevo al marcador, voy a cambiarlo de aguja y haré la próxima carrera, la carrera número 70. 3 puntos derechos y salto un punto. Solamente eso hasta el final. 3 derechos y salto un punto. 3 derechos y salto un punto. Volveré cuando llegar al marcador. He llegado al marcador, voy a cambiarlo de agujas y haré para la carrera número 71 un punto revés y un derecho, un revés y un derecho hasta llegar al marcador. He terminado la carrera, voy a cambiar el marcador y empezaré la carrera número 72. Todos los puntos haré en punto derecho. Volveré cuando llegar al marcador. Cambiaré el marcador de aguja y empezaré la carrera número 73. Un punto derecho, un salto. Haré lo que está entre los dos asteriscos. 3 derechos. Salto un punto. 3 derechos. Y un salto. 3 derechos. Y salto un punto. Cuando esté llegando al marcador, esté faltando 2 puntos, haré 2 puntos derechos para completar el diseño y llegar al marcador. Después de la última repetición, cuando esté faltando 2 puntos, haré 2 puntos derechos para completar el diseño, cambiaré el marcador de aguja y empezaré una nueva carrera. Carrera número 74, un derecho, salto un punto y haré lo que está entre los dos asteriscos. 3 derechos y salto un punto. 3 derechos y salto un punto. 3 derechos y salto un punto hasta
que esté faltando 2 puntos para llegar al marcador, que haremos en punto derecho. Después de la última repetición, 2 puntos derechos para completar el diseño. Cambiaré el marcador de aguja y empezaré la carrera número 75, un revés y un derecho. Es solo lo que tengo que repetir, un revés y un derecho, un revés y un derecho, hasta llegar al marcador. Volveré el principio de la carrera número 76. He terminado la carrera, cambiaré el marcador de aguja, empezaré la carrera número 76, todos los puntos en punto derecho, hasta llegar nuevamente al marcador. He llegado al marcador hasta la carrera número 76. Repetiremos de la carrera número 69 hasta la carrera número 76. Es donde juntamos las dos piernas por 13 a 13 centímetros y medio, repitiendo las mismas 8 carreras, 69 hasta la carrera número 76. Haré esta parte y volveré para continuarnos. Ya tengo aproximadamente 13 centímetros después de juntar las dos partes. Y ahora empezaré a hacer solamente en punto derecho todos los puntos en punto derecho por 3 centímetros. Haré cuantas carreras sean necesarias para completar 3 centímetros. He terminado 3 centímetros. Para mí fueron 8 carreras. Voy a cerrar. Voy a sacar el marcador. Y voy a cerrar tomando 2 puntos juntos en punto revés. Volveré el punto a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo 2 puntos juntos. De nuevo, 2 puntos juntos. Siempre volviendo el punto y haciendo con el próximo. Con todos los puntos de las agujas. Después del último punto, voy a dejar un trozo más largo de hilo para coser con el propio hilo. Voy a coser primero las piernas hasta llegar a este final donde empezamos a reducir los puntos. Esta parte no haremos ahora. La vamos a cerrar delantero con delantero y espaldas con espaldas. Haremos cada lado de las aperturas de las piernas hasta aquí. Haré el lado derecho tomando un punto de cada lado. Y voy a pasar por los puntos de borde, los puntos que tengo en punto derecho. Donde tenga los puntos derechos, voy a pasar por ellos. Y en esta parte, cuando tengo
punto derecho, voy a pasar por ellos. Y donde tengo el punto revés, haré por el nudo del punto revés. Donde tengo derecho, pasaré por el punto derecho. Y donde tengo revés, pasaré por el punto revés. Hasta ahora está así. He dejado esta parte para coser ahora. He dejado un trozo más largo de lana en esta parte para coser con el propio hilo. Y haré de la misma forma, cerrando los puntos. Tengo puntos derechos en el borde. Voy a pasar por estos puntos de un lado y del otro. Pasaré por todos los puntos de esta forma hasta cerrar la apertura del pantalón. Voy a coser la pretina. Doblaré los 3 centímetros en punto derecho al medio para adentro y voy a coser todos los puntos. Elegiré una carrera del lado revés para pasar siempre la aguja por la carrera. Haré así hasta coser todos los puntos. Voy a dejar una apertura de un dedo de ancho para poder pasar el elástico. No voy a cortar el hilo y voy a terminar después de coser estos puntos. Esta es la apertura. Tengo un trozo con 1 centímetro de ancho por 41 centímetros de largo. Voy a pasar por esta parte que he cosido. Voy a pasar con mucho cuidado. Voy a coser las 2 puntas. Y ahora voy a coser estos últimos puntos. El pantalón está listo. Voy a hacer las medidas. De largo ha quedado con 33 centímetros y medio. De ancho 23 centímetros y medio. En el total 56 gramos de lana. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Si todavía no has visto las otras piezas del ajuar Kidulsura, voy a dejar el enlace en la descripción con la lista de las otras piezas del ajuar Kidulsura. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta ahora y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.